Hola, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a revisar el rol de Montelukast en el asma alérgico. Primero vamos a ver qué son los leucotrienos. Como sabemos, el Montelukast es un inhibidor del receptor de antileucotrieno. Los leucotrienos son mediadores lipídicos potentes de la inflamación. Son derivados del ácido araquidónico. El metabolismo del ácido araquidónico tenemos diferentes enzimas. Las más conocidas son la COX-1 y la 2, que generan las prostaglandinas de la inflamación, pero por otro lado tenemos la lipooxigenasa, que nos va a dar paso a los leucotrienos B4, C4, D4, fundamentalmente. ¿De dónde se genera el ácido araquidónico? De los fosfolípidos de membrana que son metabolizados por una enzima que es la fosfolipasa A2. Y ese ácido araquidónico, cuando va por la vía de la lipooxigenasa, es donde vamos a generar los leucotrienos. Y los leucotrienos son estos mediadores lipídicos con acción paracrina que van a intervenir en procesos inflamatorios e inmunológicos mediados por receptores específicos. ¿Cuáles son estos receptores? Tenemos 4 tipos de receptores para leucotrienos. Los receptores 1 y 2 de cisteínleucotrienos, que son los cisteínleucotrienos son C4, D4 y E4. Estos leucotrienos están involucrados en diferentes procesos de hipersensibilidad inmediata. Broncoespasmos desencadenan la contracción del músculo liso de las vías respiratorias y además provocan edema, ya que incrementan la permeabilidad vascular y contraen las células de la microvasculatura. Por otro lado, tenemos los receptores de BL, T1 y T2 de leucotrienos que reciben al leucotrien ligando, es el leucotrieno B4, que es un potente agente quimiotáctico para neutrófilos, macrófagos y eosinófilos. Por lo tanto, los leucotrienos son potentes mediadores en procesos inflamatorios y alérgicos. Y los leucotrienos, cuando vemos aquí el dibujo de un mastocito liberando sus gránulos y secretando leucotrieno, podemos tener una acción a nivel de la estimulación nerviosa en cuanto a promover vasodilatación, prurito, broncoconstricción, también a nivel de las células del torrente sanguíneo, promoviendo la vasodilatación, el edema, y a nivel de las células secretoras de mucus, promoviendo la secreción de mucosa. Y los leucotrienos son importantes en la patogénesis del asma por todos estos efectos que vimos recién. Primero, son grandes broncoconstrictores. De hecho, los cisteínleucotrienos son los broncoconstrictores más poderosos que se conocen, porque promueven la secreción de mucus a nivel del tracto bronquial, por la activación de los mastocitos, por el reclutamiento de células eosinófilos y basófilos de inflamación alérgica. Además, estimulan a las células dendríticas a que cuando presenten los antígenos a los linfocitos, estos sean desviados hacia Th2, que es la inflamación de tipo alérgico con generación de IgE específica, y que responden secretando interleuquina 5 e interleuquina 13. Cuando tenemos esta fuente de leucotrienos y vemos que actúan en estos receptores, podemos inhibir esta vía a través de la acción de los antileucotrienos. Tenemos el Sileutón, no disponible en Chile, que bloquea la lipooxigenasa, es decir, río arriba en la cascada, inhibiendo todos los leucotrienos. Y tenemos los bloqueadores del receptor 1 de cisteínleucotrienos, que como vimos eran los broncoconstrictores más potentes que se conocen, que son los leucotrienos C4, D4 y E4. Dentro de ellos tenemos el disponible en Chile, que es el Montelukast. Y es así en este otro dibujo como diferentes estímulos, como antígenos, complejos inmunes, microorganismos, complementos, citoquinas o ¿cómo se llama? Espérate. Contaminantes. Ahí, ya. Entonces no. Ya. Y es así, entonces, como múltiples estímulos, como los antígenos o los alergenos, complejos inmunes, microorganismos, complementos, citoquinas
o contaminantes pueden activar esta vía inflamatoria, generando los leucotrienos que van a provocar todos los efectos a nivel endotelial y de musculatura lisa y de secreción de mucosa que vimos, pudiendo ser bloqueados a través del bloqueo de su receptor. Y es así, si revisamos el manejo del asma, podemos ver que desde el paso 2 en adelante, en el GINA, están considerados los antileucotrienos, los antagonistas del receptor del antileucotrieno, como una opción de terapia controladora. Puede ser esto o puede ser subir la dosis de corticoides inhalados. ¿Cómo ha sido vista la eficacia del montelukast? Primero, tenemos varios estudios de eficacia versus placebo. Hay mejoría en el score de síntomas y calidad de vida, hay disminución de la terapia de rescate, hay disminución de las exacerbaciones del asma y hay estudios que han mostrado una mejoría del 10 al 15% del BEF1 en la función pulmonar. Aquí tenemos, por ejemplo, un estudio versus placebo, doble ciego, randomizado, placebo controlado, con 681 pacientes en 12 semanas, fueron seguidos 12 semanas, multicéntrico, en que se vio versus placebo los efectos del montelukast en el BEF1 matinal, en el uso de beta-2 agonista de rescate, en el PEF matinal y en el score de síntomas diarios, siendo el uso de montelukast significativamente, mejorando todos estos parámetros significativamente respecto del uso de placebo. 23% de estos pacientes estaban ya con corticoides inhalados. Otro trabajo que nos muestra su superioridad versus placebo está que de mejoría de la función pulmonar después del tratamiento con montelukast. Es un estudio doble ciego, randomizado, placebo controlado, en pacientes con asma leve que usaban solo beta-2 agonista de rescate. Se usó montelukast 10 miligramos 4 semanas y hubo una mejoría significativa en parámetros de función pulmonar proximal y distal. Y la mejoría de los síntomas se correlacionó con una mejoría en la disminución del volumen residual de los pacientes. También tenemos metaanálisis que han juntado trabajos doble ciego, randomizado, placebo controlado, dándonos una evidencia de buena calidad respecto de antileucotrienos respecto de placebo en adultos y adolescentes. Podemos ver que el rombo favorece ampliamente el uso de montelukast respecto del placebo, tanto en el score de síntomas totales, en la exacerbación de asma y en algunos parámetros de función pulmonar, como se ve en el cuadro de la derecha. Y esto también ha sido comprobado en niños, como este trabajo del Blue Journal, que nos muestra que el montelukast reduce las exacerbaciones de asma en los niños de 2 a 5 años con asma intermitente. Este trabajo también fue doble ciego, randomizado, placebo controlado, con 549 niños de 2 a 5 años con historia de exacerbaciones asociadas a infecciones virales y recibieron montelukast o placebo por 12 meses. Estos niños tuvieron significativamente menos episodios de exacerbación de asma y lo bonito del gráfico que podemos ver a la izquierda es lo más importante de este efecto en invierno, primavera y otoño. Sabemos que en el verano hay menos infecciones virales, menos exacerbaciones alérgicas, por lo tanto las curvas se tienden a juntar y la diferencia se produce en las estaciones en que tenemos más exacerbaciones asmáticas en estos niños. Sabemos que la efectividad de los corticoides inhalados en el manejo del asma es superior a montelukast, tanto en la mejoría de síntomas como en parámetros de función pulmonar. Pero es importante tener en consideración los principales problemas que uno tiene a veces con los corticoides inhalados, como es la adherencia al tratamiento, la técnica de uso que tiene que ser correcta y con aerocámara muchas veces, y la tolerancia que se puede producir al mismo, y los pacientes van dejando de usar sus inhaladores. A veces les es más fácil tomar un medicamento oral.
Y es por eso mismo, por ejemplo, que en el New England del 2011 se publicó este trabajo de un antagonista de leucotrienos como terapia de primera línea o terapia de adición para controlar el asma versus corticoides inhalados. Entonces es un estudio randomizado, abierto, multicéntrico de la vida real, pacientes que mayores de 12 años que asistían a controles con su médico tratante habitual, a los cuales se les hizo 2 años de seguimiento, sin todas las intervenciones de adherencia y constancia que tienen los trabajos doble ciego randomizados, en que los pacientes se acuerdan mucho más de usar sus inhaladores que en la vida real. Y se puede ver que tanto en los scores, el mini score de calidad de vida, en el score de control del asma y en el PEF, a través de los meses los pacientes con corticoides y los pacientes con leucotrieno básicamente se superponen las curvas en cuanto al control y mejoría de todos estos parámetros, tanto cuando es usado como primera línea como una terapia adicional a los corticoides inhalados en pacientes no controlados versus beta-agonistas de larga acción. Por lo tanto, es importante tener en consideración que si bien los corticoides inhalados son la primera línea y la primera opción, dependiendo de la adherencia de los pacientes, puede ser que anden mejor con una terapia que sea oral. Luego, su eficacia como controlador de segunda línea, estos son pacientes que permanecen sintomáticos a pesar de corticoides inhalados en dosis adecuadas. Varios estudios randomizados que han comparado montelukast con beta-agonistas de larga acción han dado cuenta de que montelukast es mejor en la reducción de marcadores de inflamación, pero que salmeterol y otros beta-agonistas de larga acción superan a montelukast en la mejoría de función pulmonar. Varios estudios muestran que los beneficios son comparables en la tasa de exacerbación. En un metaanálisis de 8 estudios que junta un N de 5.923 adultos y 334 niños, los beta-agonistas de larga acción son superiores en el control de síntomas y reducen más el riesgo de exacerbación. Otros usos que ha tenido el montelukast es el asma inducida por ejercicio. Pueden prevenir el broncoespasmo 2 a 24 horas posterior a la primera dosis. Se pueden usar como alternativa al beta-2 agonista. También en la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, la triada de Samter, que sabemos es asma, poliposis nasal e intolerancia a antiinflamatorios no esteroidales. Estos pacientes tienen una mayor prevalencia de asma severa y dado que esta enfermedad está dada por una disregulación de la 5-lipoxigenasa con sobreproducción de cisteínoleucotrienos, el rol de montelukast es muy importante en este tipo de asma. También en pacientes que presentan asma más rinitis alérgica, en algunos estudios se ha visto que puede tener un mayor rol. Por ejemplo, en un análisis de un subgrupo de un estudio doble ciego randomizado de 1.681 pacientes adultos a 12 meses de seguimiento, todos tenían un asma leve a moderada, insuficientemente controlada por corticoides inhalados o corticoides inhalados más beta-agonista de larga acción. Al adherir montelukast había una mejoría significativa del score de asma, de control de síntomas de asma, pero en el análisis de subgrupo, los pacientes con rinitis alérgica coexistente tenían puntuaciones de control de asma numéricamente superiores que aquellos sin rinitis alérgica. Por lo tanto, podríamos ver algún rol en estos pacientes. Hay que saber que el montelukast en rinitis alérgica es mejor que placebo, sin duda, pero no es mejor que los corticoides intranasales. Por lo tanto, no son un medicamento de primera opción en esta patología. Es importante saber también que la respuesta es dispar entre los pacientes, es muy individual. Algunos pacientes van a presentar una respuesta dramática y otros no van a tener cambios, probablemente cada uno por su genética respecto del metabolismo de los leucotrienos. Se describen resultados favorables en 60-80% de los pacientes.
Por lo tanto, en general se recomienda una prueba terapéutica que es necesaria para determinar la respuesta individual. No hay un biomarcador que nos pueda predecir su resultado. Por lo tanto, habitualmente se indica 2 meses evaluando parámetros objetivos y subjetivos, tanto cuando se usa como terapia de primera línea o segunda línea. Es posible ver los beneficios de los síntomas en los primeros días y probablemente esto va a ser en pacientes con una sobreproducción basal de leucotrieno. También se ha observado reducción en el feno y hiperreactividad bronquial a partir de las 2 semanas y la mejoría en la función pulmonar y los síntomas aparecen gradualmente en semanas. Por lo tanto, si luego de 2 meses no tenemos mejoría, no es necesario continuar con este tratamiento. Respecto de los efectos adversos, hay que saber que hay una advertencia de la FDA de efectos adversos neuropsiquiátricos que están descritos en la vigilancia post-marketing del medicamento. Han sido estudios observacionales y hay eventuales cambios conductuales o de ánimo. Hay que monitorizar a los pacientes. Y menos del 2% otros efectos como mareo, dispepsia, debilidad muscular o elevación de las transaminasas. Como conclusión, podemos decir que los leucotrienos son mediadores proinflamatorios que contribuyen en la patogenia del asma. Montelukast inhibe la acción de los leucotrienos bloqueando el receptor 1 de los cistinileucotrienos. La respuesta de los pacientes a esto es variable. Se recomienda hacer una prueba terapéutica de 1 o 2 meses. Son efectivos en el tratamiento del asma porque los pacientes que responden mejoran el score de síntomas, la calidad de vida, la función pulmonar y la necesidad de medicación de rescate. La primera línea van a ser los glucocorticoides inhalados. Montelukast se puede usar como segunda línea, adicional en paso 3 o 4 de INA o alternativa particularmente útil en pacientes con dificultades de tolerancia o adherencia a los glucocorticoides inhalados, ya que presentan mala técnica inhalatoria o dificultad en la continuidad de su tratamiento. Es general, es bien tolerado y hay que estar atento a eventuales efectos adversos neuropsiquiátricos. Muchas gracias. Los dejo invitados para ver los siguientes videos que tenemos disponibles en la plataforma de TEVA.